Ya chicos, conceptos básicos de seguridad industrial. Ya, recordemos que estamos trabajando en la unidad 1, que son antecedentes, definición y conceptos básicos, tanto de seguridad industrial, higiene industrial y legislación laboral. ¿Ya? Y recordando siempre que el resultado de aprendizaje es identificar los conceptos básicos asociados a la identificación de peligros. ¿Por qué identificación de peligros? Porque del peligro van a nacer una serie de elementos, como por ejemplo los riesgos. ¿Ya? Yo todo riesgo que tenga debo empezar a controlarlo. El control de riesgo tenemos que empezar a trabajarlo ya en la próxima sesión, en seguridad industrial. De una forma u otra, el control de riesgo uno lo puede llegar y aplicar, pero uno también tiene que tener ciertas nociones de cómo se aplica o cómo se definen las medidas de control. ¿Ya? Y eso es importante entenderlo. Ahora, cuando empecemos a trabajar la sección de conceptos básicos de legislación, se dan cuenta ustedes, chiquillos, de que el control de riesgo nace también por una obligación legal. O sea, la ley me obliga a que yo debo decir al trabajo cuáles son sus riesgos y cómo controlarlos. Sin embargo, cuando yo empiezo a revisar las distintas leyes chilenas, no me da como una receta, una forma de decir, ok, o así tienes que identificar los peligros y evaluar riesgos. No me lo dice. Pero para eso vamos a utilizar distintas metodologías. Metodologías, por ejemplo, que nacen de un estándar OSHA o un estándar ISO, o quizás de una norma internacional, que aún así son aplicables. Yo las puedo aplicar sin mayor problema. Quizás vamos a tener que hacer alguna modificación o dejarla en un contexto nuestro para que podamos trabajarla bien, pero se puede utilizar. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar, chiquillos, el famoso principio de multicausalidad, que todos los accidentes se producen por más de una causa. Hay una causa única. Y eso es importante entender y diferenciar. El decir, por ejemplo, que una persona se cayó por una escalera, se cayó porque se cayó, no. Uno tiene que investigar por qué. Quizás porque iba corriendo, quizás no utilizó el pasamanos, o el pasamanos estaba roto, o quizás la escalera estaba mojada, o no tenía alguna superficie de adherencia. ¿Ya? Hay muchas cosas que pueden explicar una caída. Lo más probable es que siempre ocurran por dos o tres que ocurren en su conjunto, ¿ya? Para poder ir trabajando de forma más lógica. Ahora, esas características o esas causas siempre van a ser de un peligro. Por lo tanto, la primera premisa del experto en prevención es que lo primero que hay que hacer es identificar el peligro. Si yo no lo identifico, va a ser complejo de lo que podamos hacer. Eso es la importancia. Ahora, chicos, ¿qué vamos a entender nosotros por peligro? Nuestra situación, condición y acto con potencial para causar daño, cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause sean las causas daños físicos, ¿ya? Y por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad corresponde a un peligro, ¿ya? Ahora, fíjense, fuente, situación, condición o acción, o sea, una acción que puede cometer una persona, ¿ya? O una condición del medio, una condición del ambiente de trabajo. Puede ser, por ejemplo, el frío, el calor, ¿ya? Eso vamos a ver un poco en higiene industrial. Quizás puede ser falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo, y otros elementos más, ¿ya? Herramientas botadas, suciedad, entre otras cosas. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que entenderlo bien, que no es solamente, ¿cómo se llama? Algo que yo estoy haciendo en sí, sino también una característica del lugar de trabajo, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, los peligros siempre van a tener clasificaciones, ¿ya? El peligro, chiquillos, que siempre me interesa mucho es el peligro clase A. Es un motivo porque de esto se va a originar un accidente tipo fatal o tipo grave. ¿Ya? El accidente fatal es cuando la persona muere de manera inmediata o producto del accidente, y el grave es cuando tenemos cierto tipo de accidente. Vamos a trabajar muy bien esto cuando ya empecemos a revisar los conceptos básicos asociados a legislación aplicada, ¿ya? Para también tomarlo bien en cuenta. Ahora, nunca se olviden de que el accidente es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Y acá tenemos los dos peligros que habíamos visto la semana pasada. Era una persona trabajando de esta manera, ¿ya? Y tenemos acá una mujer que está conduciendo sin su cinturón de seguridad, ¿ya? Ahora, yo la semana pasada había prometido que íbamos a hacer una dinámica para poder ver la manera correcta de poder hacer una reparación como lo que aparece acá. Ahora, yo no me había percatado que acá había una cuña.
sea, nos preocupamos de levantar esto con algo que no corresponda, pero también nos estamos preocupando de que no se desplace el vehículo. O sea, un tema. Chiquillos, así que ahora voy a empezar a dejar de compartir un poco lo que estamos viendo, ¿ya? Y vamos a cambiar de posición esto que está acá. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito. Bien, chicos. Lo que nosotros estábamos viendo es algo muy parecido a que hubiesen estado trabajando con esta cosa, con una cosa así más o menos, ¿ya? Y una persona abajo del vehículo, ¿ya? O sea, si nos acordamos de la posición, la persona estaba como casi sentada, ¿ya? En una posición más o menos como casi fetal, producto del tamaño de esto, ¿ya? Ahora, ahí vamos a tener varios peligros, varios riesgos, ¿ya? Hay un riesgo muy importante que viene un riesgo ergonómico. ¿Por qué razón motivo? Por la postura y posición de la persona. Cuando una persona está en esta posición, por ejemplo, acostada, ¿ya? Se dan cuenta, ninguna articulación ni nada está afectándose, absolutamente nada. Por lo tanto, estamos hablando de que la persona está en una posición neutral, una posición neutra, ¿ya? En la cual no está haciendo presión de ninguna de sus articulaciones. Eso estamos bien. Ahora, esto en sí no es la manera adecuada para poder hacer una reparación. Incluso es más, cuando muchas veces estamos en pane, hay un tema mecánico de este vehículo, y queremos, por ejemplo, cambiarle una rueda, ¿qué se hace? Se le coloca una gata, se levanta, ¿ya? Se hace retiro de la rueda y se coloca la rueda de repuesto. Luego terminamos todo aquello y queda normal, ¿ya? Ahora, la gata es para ese evento, para netamente poder, por ejemplo, cambiar algo, no para utilizarlo, colocar 2 o 3 más y hacer una reparación mecánica de un vehículo. ¿Ya? Eso no es lo adecuado para poder hacerse. Ahora, ¿qué sería lo más adecuado para poder realizar esto que tenemos acá nosotros? En el fondo viene a ser un elevador, ¿ya? Para un vehículo, ¿ya? Ahora, no es que nosotros llegamos, colocamos el vehículo y empezamos a trabajar, ¿ya? O sea, tiene que tener una lógica de poder aplicarse. En ese aspecto, ¿cuál sería? Llega un vehículo, una persona solicita poder tener una reparación, ¿ya? El vehículo llega, en este caso el vehículo se dirige, ¿ya? Y una vez que el vehículo está ya en esta zona, en este lugar, el conductor se baja, ¿ya? Y el vehículo tiene que proceder a ser levantado. Ya. Y en ese intertanto, recién va a estar el vehículo habilitado ¿para qué? Para poder hacer cualquier reparación o cualquier revisión de su sección inferior, ¿ya? Y eso tiene que hacer así. Ahora, quizás en alguna empresa no pueda estar esto, y quizás haber un foso. Lo mismo, ¿ya? Permite en el fondo poder situarse debajo de un vehículo, ¿ya? Pero no de una forma tal en la cual pueda ocasionar un daño mayor en la persona, en el trabajador. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque quizás me va a permitir que la persona pueda estar abajo y pueda hacer cualquier reparación, ¿ya? Ahora, esto también tienen que entender que tiene ciertas condiciones o ciertos controles que tiene que tener. ¿Ya? En primera instancia, el vehículo va a quedar siempre con el motor apagado, detenido, ¿ya? Y es una medida de control. O sea, ya estamos haciendo una actividad en sí que vamos a tener que nosotros aplicar una actividad previa para poder trabajar con esto. Segundo, me gusta mucho esto porque por la parte de economía. O sea, va a permitir que la persona pueda hacer un trabajo de manera tal que no va a tener que estar con una compresión de su cuerpo o no va a estar en posiciones anatómicas incorrectas, ¿ya?
Eso es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, quizá usted me puede decir, pero profe, si esto falla, puede caer a su persona. Ya, puede ser. En la sección de acá siempre, en la gran mayoría de estos equipos, va a haber una especie como de bloqueo inseguro, ya que en el fondo va a tener un bloqueo que es neumático, con las presiones, pero también se le coloca una especie como de pasador, cosa de que si hay una falta o una falta de presión, esto no baje de manera abrupta, ¿ya? No baje de manera inmediata, para que el trabajador no pueda sufrir un accidente. ¿Ya? Eso es más o menos cómo funciona. O sea, si se dan cuenta de lo que hayamos visto en mi imagen, ya van a haber diferencias, ¿ya? Para que más o menos veamos cómo funciona. Bueno, esto tiene todo un procedimiento, ya que más adelante la asignatura de transporte y carguillo la vamos a empezar a revisar. Ahora, chiquillos, quiero que de una forma u otra trabajemos otra vez, ¿ya? Pero con los conceptos de peligro y riesgo. Me interesa mucho eso, porque son los conceptos que cuesta más que ustedes interioricen, ¿ya? Acá, chiquillos, les voy a pedir cooperación, ¿ya? Ya tanto sea por el chat, o si alguien quiere desbloquear su micrófono para que me pueda ir diciendo. Chiquillos, vamos a empezar a trabajar esto un poco. ¿Cuál es el peligro acá? ¿O cuál es el peligro, chiquillos, en esto que tenemos acá nosotros? ¿Que alguien me lo puede decir, por favor? ¿Ya? ¿Qué más, chiquillos? Estaba puesta la carga, ¿ya? Atropello, por supuesto, me pego a una persona, ¿ya? Son riesgos, ¿ya? Hay unas cosas que están mal y unas cosas que están bien, ¿ya? Están confundiendo riesgo con consecuencia, o colocando un riesgo en un apellido, ¿ya? Esas cositas así. ¿Ya? Acá vamos a empezar como a clarificar ciertas cosas. En primera instancia, van a haber riesgos para dos aspectos. Un aspecto para el operador que esté dentro de este vehículo, ¿ya? Y riesgo para las personas que estén en el entorno del equipo. ¿Ya? Eso tiene que estar claro. Ahora, en primera instancia, el peligro, ¿ya? Vamos a empezar a calificar cosas. El peligro en el fondo es que el vehículo, o en este caso, esta máquina se esté trasladando de un punto a otro, ¿ya? Y el llevar carga, o transportar carga, llevar, transportar o colocar, o como ustedes quieran decirlo, son acciones de las cuales yo puedo esperar que pueda causar un daño, ¿ya? Esas van a ser mi peligro en este caso. Ahora, van a haber riesgos tanto para la persona como para la persona que está acá, para el operador, ¿ya? Vamos a tener bien claro eso. Vamos a partir primero con qué cosa, con los riesgos para el conductor. Entonces, en primera instancia, si quizás la carga es mayor de lo que pueda soportar o está contigo esto, puede haber, por ejemplo, un riesgo de volcamiento, que el vehículo pueda volcarse. ¿Ya? Ese es el primer riesgo que vamos a poder identificar. Si tenemos otro vehículo, otro equipo en el área, ¿ya? Puede haber un choque o colisión entre equipos, ¿ya? O con algún elemento fijo del área, ¿ya? O sea, este operador va a estar expuesto a un riesgo de volcamiento y un riesgo de choque y un riesgo de colisión. Ya va a estar expuesto a tres riesgos distintos, ¿ya? Ahora, lo otro importante es que este vehículo, o este equipo, mejor dicho, el vehículo es lo que vimos recién, esto es un equipo, ¿ya? Lo que está ahí es un camión, ¿ya? Y el contexto de una excavadora. Camión, en este caso va a ser un tracto camión, ¿ya? Y con un acoplado.
Hay que diferenciar siempre, chiquillos. O sea, una cosa es un equipo, otra cosa un vehículo, otra cosa un camión, etc. Hay que diferenciarlo bien, también por el tema de las licencias de conducir. Por la clase A, o la 1, la 2, la B, la D, etc. Hay que diferenciar. Entonces, el operador de acá está expuesto a un riesgo de choque, un riesgo de colisión, un riesgo de volcamiento, pero también va a estar expuesto a un riesgo de incendio. Porque estos vehículos funcionan con gas licuado. Con gas licuado. Entonces puede haber un riesgo derivado de aquello. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a concentrarnos un poquito en los riesgos que pueden hacer o pueden existir para las distintas personas. Hay un riesgo que yo me olvidé señalarle a ustedes, acá, que es un riesgo de caída a distinto nivel. Si un operador baja y sube, se puede caer, o se tira directamente y se cae, es también un riesgo asociado a aquello, ¿ya? De ahí más adelante van las medidas de control. Ya vamos a ver que van a haber controles que tiene que tener el trabajador, o el operador en este caso, o conductor, y medidas de control en el entorno, ¿ya? Entonces, vamos a concentrarnos en los riesgos asociados a ellas, a las personas que están de pie, ¿ya? Primera instancia, primera regla, si ustedes se dan cuenta, y voy a acercar de hecho un poquito este equipo. Recuerden que este equipo son en escala 1:16, ya, y están hechos prácticamente lo más realista posible. Ahora, si ustedes empiezan a verlo bien, se van a dar cuenta de algo, que no tiene espejos. O sea, en el fondo, este vehículo, o equipo, mejor dicho, está diseñado para trabajarse en lugares donde no hay interacción de otros equipos, de otros elementos. Tiene que estar solo. ¿Ya? Por lo mismo, no tiene espejos. Entonces, primera regla básica es que no debe haber ninguna persona en los puntos ciegos, o donde el operador no va a tener visual. Ahí tenemos un riesgo, en el fondo de un riesgo de atropello. Si una persona se sitúa en un punto ciego del operador en este caso, ¿ya? El otro riesgo que puede haber es que también el operador quizás esté distraído, no esté tomando atención, y atropella a la persona, ¿ya? Lo atropella. El otro riesgo de atropello, también, por ejemplo, ¿cuándo van a ser? Hay una regla básica. Siempre tiene que transportarse y llevarse la carga desde este punto de vista, ¿ya? Yo nunca puedo colocar la carga de manera tal que cosa que pueda tapar la visual del operador. Por lo tanto, también puede existir un riesgo de atropello derivado de esto, de que la persona esté situada o se coloque delante de esto, ¿ya? De una carga que esté mal estivada, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, tenemos un riesgo de atropello, producto de que esté distraído, y ¿cómo se llama? Esté la carga tapando la visual, y que tengamos una o más personas en los puntos ciegos del equipo. ¿Ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, en alguna parte me está puesto acá, por ejemplo, que esté mal puesta la carga. ¿Eso puede ser un riesgo? Sí, puede ser un riesgo. Sí, ahí hay temas también de los espacios físicos, ¿ya? Muchas veces que la persona de pie o el peatón no toma en cuenta que en algunos lugares hay mucho más tráfico, ya no de vehículos, sino de equipos como estos que están acá, y esto puede ocasionar un accidente, no bien claro, para que no lo visualicemos de esa forma. Entonces, acá hay una acción que nunca puede hacerse, que va a ser esta. Que una persona esté bajo la carga que se está transportando. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros un riesgo de golpeado por esto, ¿ya? Por la carga en sí, y también un riesgo de atrapamiento, ya que si la persona queda abajo, lo más probable es que va a quedar atrapada, no va a poder salir por sus propios medios. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos ya un riesgo en el cual va a ser atrapado por o golpeado por, dependiendo de lo que pueda pasar en sí. Entonces, esto que está acá chiquillo no se puede hacer.
Y esto es aplicable en todo contexto. O sea, yo nunca puedo caminar bajo cargas suspendidas. ¿Ya? Eso estamos claros. Ahora miren, en la práctica este equipo funciona con cadenas. ¿Ya? Y puede también haber una pérdida de presión por un evento o que la carga sea tan pesada que hace que esto pueda bajar de manera inmediata. ¿Ya? Por eso uno también tiene que evitar circular por situaciones o condiciones que no lo permitan. ¿Ya? Y el otro elemento que yo no puedo utilizar, que también me va a generar un riesgo de tipo adquirido, que es un riesgo que no existe, pero se está agregando, es el siguiente. Estos equipos están diseñados para transportar carga, sacar carga o colocar carga de un punto a otro. No tiene discusión. Por lo tanto, yo no puedo utilizar este equipo para esto. No puedo utilizar, por ejemplo, el equipo para estos chiquillos. ¿Ya? Para poder utilizarlo como un alzahombre o un manlift. ¿Ya? Manlift significa alzahombre, que es un equipo que tiene ese nombre en inglés. ¿Ya? Para poder utilizar una plataforma de trabajo. Si la persona se cae, esto está a una altura superior de 1,8 m. ¿Ya? Esta persona mide 1,70 m aproximado. Por lo tanto, si se cae por sobre 1,8 m, es caída de altura, ¿ya? Y pasa a ser eso un accidente grave. Por lo tanto, yo le estoy a esto agregando un riesgo adquirido, y un riesgo de caída de altura a un equipo que por sus características no debiese tenerlo. ¿Ya? Chicos, se van dando cuenta de que los riesgos y los peligros son distintos, pero van naciendo uno de otro, van naciendo de cómo el trabajador interactúa con el peligro. Ya. Chicos, hasta este punto, ¿se entiende lo que yo estoy hablando? ¿Me estoy explicando? ¿Todo claro? Ya. Chicos, respóndanme un poco. La clase anterior, en seguridad, hicimos la dinámica con la excavadora. Javiera, ¿se acuerdan de eso ustedes si lo hicimos? ¿Sí? Con los brazos radios de giro, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya, chicos, entonces vamos a empezar ahora a seguir con la materia, ¿ya? Hasta que lleguemos a la parte de medidas de control y también poder explicarlo con esto, ¿ya? Se dan cuenta, chicos, que las medidas de control son más, muchas gracias por responder, son bastante más sencillas de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Pero vamos a explicarle que en primera instancia uno ve cuáles son las medidas de control a aplicar y después vamos a empezar a hacer todo el trabajo respectivo con las medidas de control. Y eso ya es algo un poco más, no difícil, ojo, no, sáquense de la cabeza la idea que son difíciles las cosas, son imposibles, por favor, no me gustan esas palabras, ¿ya? Nunca me ha gustado que nadie diga que uno no puede hacer algo o uno no puede entender algo, eso no me gusta, ¿ya? Todos tenemos maneras distintas quizás de aprender, o sea, todos somos distintos, todos aprendemos de manera distinta, ¿ya? Eso me va a tomarlo en cuenta. Va, no está presente. Chicos, ¿me pueden confirmar si se ve la diapositiva, por favor? Es que a mí no me está apareciendo, dice que estoy presentando. Javiera, ¿se ve la PPT o no se ve? Ya. Chicos, ¿me pueden confirmar si se está viendo la pantalla, por favor? ¿Son tan amables? Sí, ya. Ya, chicos. Entonces, ustedes se dan cuenta, la forma de trabajar versus lo que yo les mostré es bastante distinta, bastante diferente. Fíjense en la forma en cómo está acá la persona. Si se cae la camioneta encima de ella, lo más probable es que tengamos una consecuencia fatal. ¿Ya? O sea, es como lo que uno puede apreciar, lo que uno puede ver. Pero es importante entender de que estas cosas mejor hay que hacer algo.
Yo siempre digo, el primer fallo que yo veo acá es que yo no estoy identificando mi peligro, no estoy viendo qué es lo que estoy haciendo, no estoy considerando nada. Eso es lo que estoy dándome cuenta, de que quizás estoy no tomando, no tomando en cuenta o no poniéndome a pensar en las consecuencias que pueden existir. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, peligro chiquillos, cualquier cosa que puede causar daño. Ejemplo, trabajo en altura, levantar una carga, conducir, reparar una pieza o equipo, el piso resbaloso, por ejemplo, de que en este caso acá tenemos actos, acá tenemos condiciones. ¿Ya? Eso también es diferencial. Luego no olvidar, chiquillos, que los peligros van a tener categorías, o sea, vamos a tener peligros mecánicos, que los peligros mecánicos no hacen referencia directamente a un taller mecánico, sino que hacen referencia a movimientos, caminar, subir, bajar, etcétera, ¿ya? O las caídas también al mismo distinto que de altura. Fuego eléctrico, que hace referencia a trabajos con energía eléctrica, y también la famosa electricidad electrostática, que es la electricidad que se da a cierta altura geográfica. Fuego y explosiones, sustancias químicas, los peligros físicos como ruido, vibraciones, ¿ya? Los biológicos como los virus, en este caso, por ejemplo, como el mismo COVID, que el mismo COVID pasa a ser un peligro, y también se puede ser un riesgo biológico, hay como un tema de español, económicos, fenómenos naturales y otros. Otros, por ejemplo, pueden ser robo, asalto, artefactos explosivos, explosiones. Se puede considerar también como esto. Ahora, chiquillos, el peligro en sí, de los peligros van a ser los riesgos, ¿ya? Por lo tanto, al haber un peligro, van a haber riesgos, y la importancia es, en una primera etapa, es identificar el peligro. Si yo no identifico mi peligro, lo que estoy haciendo va a ser muy complejo decidir o decir, estos son los riesgos, ¿ya? Eso, chiquillos, es lo primero. Ahora, en la unidad 2 les va a quedar mucho más claro los peligros, porque ahora vamos a empezar después a ver un trabajo y separarlo en etapas sucesivas. Y vamos a ver qué características tiene cada etapa. ¿Ya? Y ahí les va a quedar quizás mucho más claro el concepto de peligro. Pero me interesa que mientras tanto diferenciemos qué peligro es distinto de riesgo. Sin embargo, el trabajador, al interactuar con el peligro, nace los riesgos. Chiquillos, riesgo es probabilidad de que un peligro pueda causar daño. ¿Ya? O sea que el riesgo va a ser una probabilidad. ¿Sí? Tiene esa componente, ¿ya? Más adelante vamos a dar cuenta que el riesgo va a tener siempre dos componentes, y esas componentes uno le puede dar número, le puede dar un valor numérico. Ahora, es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, el riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento. Ahora, esto nace cuando interactúa con el peligro, ejemplo, riesgo de contacto con energía, riesgo de incendio, riesgo de agravamiento. Por lo tanto, al haber un contacto e interacción con un peligro, va a haber siempre riesgo. Y si no hay interacción con un peligro, chicos, el riesgo igual a cero. Y eso, déjenlo usted bien claro. Muchas empresas o mucha gente dice, nosotros trabajamos con bajo riesgo controlado, riesgo igual cero. Y yo le respondo, entonces no están haciendo nada. Me quedan mirando lo que sí estamos haciendo. No, es que ya al haber una persona o interactuar una persona con algo, ya están viendo un riesgo. Y decir que es imposible, que el riesgo es cero, no es real. Quizá va a ser muy baja la probabilidad de que pueda ocurrir algo, pero puede ocurrir igual. ¿Ya? Esos chicos tienen que ustedes tenerlo bien claro, porque también pregunta de prueba. O sea, ¿cuál es la forma de que un riesgo sea igual a cero? Es que no hay interacción, que el peligro sea cero. Eso tienen que ustedes tenerlo bien claro. Ahora, lo otro importante, volviendo un poco lo que está acá, es la probabilidad. ¿Ya? ¿Qué tan probable es que algo pase? Y la probabilidad también va a venir siempre, chiquillos, de la mano de un concepto que es la famosa exposición. ¿Ya? Ahora, les voy a hacer una pregunta. Y espero que la puedan entender y me la puedan responder. ¿Va a ser la misma probabilidad de que ocurra algo, de un riesgo en sí, de una persona que haga una actividad 1 hora, 1 vez a la semana, versus mira, Javier, no es que tanto se identifico los peligros, no serán tanto los riesgos, sino que lo importante es identificar los peligros para yo ponerme a pensar y después ver cuáles son las interacciones o los riesgos. Si yo no identifico bien mi peligro, o claramente el peligro es como es, no puedo definir bien los riesgos. ¿Ya? Cuando empecemos a ver más adelante, se van a dar cuenta del por qué. Ahora, la probabilidad, chiquillos, viene con la exposición. Por lo tanto, yo puedo decir que
entre más exposición esté a algo, el riesgo es mayor. Sí, el peligro está en todos lados. De hecho, está. O sea, uno se da cuenta ahora que las cosas son distintas como uno pensaba. Chico, entonces, si yo estoy más expuesto a algo, estoy trabajando, más gente haciendo la misma actividad, ¿yo puedo decir que la probabilidad es mayor, es más alta? Chicos, sí, está en lo correcto, Javier, es así, ¿ya? O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, una empresa que se dedique a cambiar luminarias, a cambiar ampolletas de postes, por ejemplo, y hagan esa actividad todos los días, ellos tienen una probabilidad mayor porque están más expuestos a riesgo, versus una persona que cambia una ampolleta una vez al año. Ya van a haber distintas probabilidades, porque la probabilidad también está asociada a la exposición. ¿Ya? Eso vamos a empezar también a trabajar, para que lo podamos entender de una manera muy distinta. Ahora, la clasificación del riesgo importante, lógicamente, es importante de una forma u otra. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, en un aspecto clasificamos los peligros, en los peligros A, B y C. Y también los riesgos estamos clasificando inherente, adquirido y puro. ¿Ya? La clasificación del peligro, chiquillo, es súper importante, desde la perspectiva en la cual nosotros vamos a tener que empezar a, ¿cómo se llama?, a generar como las... a ver, cuando yo clasifico el peligro, lo hago en función de cuando tengo que hacer una investigación de accidente. Eso tenemos que verlo, si mi memoria no falla, en la asignatura de Seguridad Industrial 2. Ahí tenemos que ver de qué investigación de accidente. Y ahí me pide también clasificar los peligros, en A, B o C. ¿Ya? Cuando yo estoy identificando mi peligro, también lo clasifico de una forma u otra, pensando en la consecuencia que pueda haber. Ahora, un peligro clase A, nunca se olviden que puede ocurrir un accidente fatal o grave. ¿Ya? Tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, los riesgos inherentes son propios de la materia, como por ejemplo los explosivos. ¿Ya? Eso es propio de... mira, el riesgo adquirido se va a explicar claramente. Recién cuando estaba viendo los ejemplos, Javiera, lo que estamos viendo, por ejemplo, con esto, o lo que corresponde a la famosa grúa horquilla, ¿ya? Esto está hecho para transportar carga, ¿ya? Y el riesgo adquirido, cuando empieza a manifestarse, empiezan a hacer, cuando yo tomo esto y lo utilizo para algo que no está hecho, como por ejemplo, el transportar personas o elevar a una persona, por ejemplo, sobre 1,8 metros, ¿ya? Lo que pasa es que este equipo tiene un riesgo de caída, sí, al mismo nivel. Déjenme dejar de compartir un poquito más fuerte. Ya. Este equipo tiene un riesgo de caída, sí, a distinto nivel, perdón, cuando una persona quiere bajar o subirse. ¿Ya? Bajar o subirse del equipo. Para eso existe ese riesgo. Cuando yo esto lo empiezo a utilizar para algo como elevar personas, voy a empezar a agregarle el famoso riesgo de caída de altura. Por lo tanto, como yo estoy utilizando un equipo para lo que no es diseñado, le estoy agregando un riesgo que no corresponda. Por eso es el famoso riesgo adquirido. ¿Sí? Tal cual como eso. ¿Ya? Quizás igual. O sea, esto se utiliza para ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, si tengo este mini cargador frontal, ¿ya? Y lo utilizo para el mismo ejemplo, para el mismo ejercicio, ¿ya? La función de esto es transportar carga, o limpiar, o cargar algo. Eso es su función, no levantar personas, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo tengo un riesgo activo, porque estoy dando un riesgo de caída a algo que no debiese tenerlo, ¿ya? Chicos, ¿les quedó más o menos claro eso? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Sí? Ya. Ahora, otro ejemplo de riesgo adquirido es cuando queremos hacer un pancito en la mañana, ¿ya? Y por el tiempo y por la flojera y por no ensuciar más cosas, utilizamos
la mano en vez de un plato. Y colocamos el pan, y colocamos el cuchillo, y nos pasamos a llevar y nos cortamos la mano. Ahí uno dice, cáspitas, recorcholis, he cortado mi mano. Mi mano ha sufrido un corte con un elemento cortopunzante. Siento mucho dolor. Es un mundo alternativo, porque lo más probable es que uno eche bastante impropex. Pero es un riesgo adquirido. Es como utilizo mi mano como una superficie para poder cortar. ¿Ya? Otro ejemplo de riesgo adquirido es como lo que tenemos acá. Es utilizar un cuchillo como destornillador. ¿Ya? O sea, se nos rompió algo o tenemos que armar una pieza y se nos ocurre la genial idea de compartir eso sí la pantalla. Aunque no estoy compartiendo pantalla. Como acá aparece la lámina, chiquillos, un riesgo adquirido es, por ejemplo, utilizar un cuchillo como destornillador. ¿Ya? Eso es un riesgo adquirido. Sí, eso es verdad, Javier. Una vez se da por lo más fácil y sencillo. Ahora, tienen que ustedes tener esta idea. No necesariamente algo que sea fácil y sencillo es seguro. ¿Ya? Esos chicos tienen que tenerlo bien claro. O sea, esos chicos genera problemas. ¿Ya? Porque hay veces que la gente les va a decir lo siguiente. Si siempre lo hemos hecho así y nunca nos ha pasado nada, ¿por qué está malo? ¿O por qué hay que hacerlo de una manera distinta a lo que usted nos está diciendo? Y eso les va a pasar porque a mí me pasó. ¿Ya? Hay técnicas para hacer entender al trabajador de lo que uno dice es por su bien, no por molestarlo. Así que ojo con eso. Hay formas de poder llegar a lograr ese entendimiento. ¿Ya? Entonces, utilizar un cuchillo como destornillador, ¿ya? Y también lo que puede ser, por ejemplo, riesgo adquirido es el famoso concepto de las machinas. Las machinas, chiquillos, se pueden decir que son herramientas artesanales. ¿Ya? Eso es una machina. Entonces, eso también se puede catalogar como un riesgo adquirido, porque en el fondo estoy dándole un atributo a algo que no lo debiese tener. Porque una herramienta tiene unas características tal que permite hacer un trabajo. Y absolutamente es esa perspectiva. Y el riesgo puro, solo existe la opción de perder, ¿ya? Como por ejemplo, trabajar en altura sin arnés. ¿Ya? Eso se puede considerar, por ejemplo, como un riesgo puro. O en el fondo hacer un trabajo sin ninguna medida de control. ¿Ya? Eso también se puede catalogar como un riesgo puro. Ahora, chicos, un ejemplo de riesgo. Tenemos un peligro que es cocinar, ¿ya? Por lo tanto, cocinar va a ser la acción en sí. Ahora, vamos a empezar también a utilizar un poco el sentido común. ¿Solamente el cocinar es mi peligro acá, chicos? ¿Solamente el acto de cocinar es el peligro? ¿O pueden haber más peligros? ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Ya? ¿Utilizar el gas? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tenemos un material, que es el mismo gas licuado. ¿Ya? Y, por ejemplo, chiquillos, el calor, la temperatura que se desprende del lugar cuando uno está cocinando, también puede ser un peligro. ¿Sí? ¿Cuál es el punto, chiquillos? Cuando uno empieza a identificar los peligros, no solamente debe fijarse en lo que uno está haciendo en sí. En este caso, utilizamos sartén con una cuchara de madera, pues, ¿ya? Sino también cuáles van a ser las cosas o las características que están en el ambiente, acá. O sea, claro, todo es peligro, pero lo principal es empezar a clasificarlo, empezar a identificarlo. Es decir, tengo un peligro 1, peligro 2, peligro 3, peligro 4. Esa es la idea, chiquillo. ¿Ya? También, ¿no es cierto? El mismo agua caliente, el mismo fuego que tenemos. Chiquillo, esto parece súper sencillo, ¿ya? Pero yo siempre he dicho, uno tiene que empezar a observar, no solamente ver, observen, chiquillo, las cosas, ¿ya? O sea, hagan ese ejercicio, sean más observadores. Se lo recomiendo, o sea, empecemos como
a trabajar un poco nuestra mente. ¿Para qué? Para empezar como a observar bien las cosas, ¿ya? Yo siempre he dicho, la prevención de riesgo en sí tiene que hacerse con una mirada de mujer, porque la mujer observa más que nosotros los hombres. Nosotros miramos, ¿no? Más sí, sí o no, pero nosotros observamos. O sea, la mujer observa, nosotros miramos. Únicamente eso. Los detalles son mucho más detallistas. Y eso es así. De ahí la diferencia entre hombre y mujer, ¿ya? Entonces, si ustedes no se dan cuenta, el peligro no solamente va a ser cocinar, así que vamos a tener peligro por la olla con el agua caliente, el gas que se está utilizando, entre otras cosas chiquillas, ¿ya? Eso para empezar a tomarlo en cuenta. Ahora, para este peligro en específico cocinar, vamos a ver cuáles son los riesgos. Si ustedes se dan cuenta, contacto con un objeto caliente, un riesgo de incendio asociado al gas licuado y el fuego de acá, ¿ya? Y contacto con objetos cortantes y punzantes, que puede ser quizás algún cuchillo, un elemento que esté acá, y otros riesgos más, ¿ya? Vamos a darnos cuenta más adelante, cuando estamos viendo la asignatura de higiene industrial, que hay un concepto que se llama la exposición ocupacional a frío o exposición ocupacional a calor, ¿ya? También podemos tener algún riesgo ergonómico, por ejemplo, quizás por la postura o posición de trabajo, ¿ya? Quemar con el aceite, sí, sí, pero la quemadura en sí es consecuencia, ¿ya? Eso quiero tomarlo en cuenta. Ahora, hemos estado viendo dos conceptos básicos hoy día, peligro y riesgo, ¿ya? No, es consecuencia. ¿Ya? Acá viene a empezar cómo ordenar la cabeza, ¿ya? Yo tengo un cuchillo cartonero, utilizar el cuchillo es un peligro. El riesgo viene a ser el contacto con un objeto cortante o punzante, por ejemplo, en mi mano. Entonces, Javiera, ¿cuál sería la consecuencia en ese aspecto? El corte o el cortarse. ¿Ya? Esa es la consecuencia. O sea, hay una consecuencia producto de la interacción que hubo, producto del riesgo. ¿Ya? También te puedes quemar, una quemadura que eso es una consecuencia. Y el riesgo en este caso sería contacto, por ejemplo, con objeto caliente, o si uno toca una parte mayor con superficie caliente. Como por ejemplo cuando uno va, por ejemplo, a comerse una comida rápida y hay una plancha. Están haciendo, por ejemplo, cebolla y un churrasco. Es una superficie caliente en sí. Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, mi objetivo, chiquillo, es que ustedes de a poquito empiecen a darse cuenta de que tenemos que ser más observadores, ¿ya? De varias cosas, ¿ya? Para empezar a ver las cosas de una manera quizás un poco distinta, ¿ya? O sea, ser más observadores tímidos. Digo por experiencia, de generar aquello. Bueno, peligro, chiquillo. Los riesgos nacen cuando yo, trabajador, interactúo con el peligro. Por lo tanto, si no hay interacción con un peligro, no hay riesgo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. No tiene que haber ninguna interacción con nada para decir recién que el riesgo es igual a cero. ¿Ya? Lo otro, una vez identificado el peligro, se deben evaluar los riesgos. ¿Ya? Pero quizá uno debe decir, este es mi peligro, reconozco los riesgos y lo evalúo. ¿Ya? Pero esto tampoco es incorrecto de decir. Lo importante. Hemos visto dos cosas. ¿Ya? Peligro y riesgo. Ahora, origen del riesgo. ¿El riesgo de incendio de armamento existe y es transversal? Sí. En prácticamente todos los rubros vamos a tener riesgo de incendio. Pero claro, uno dice, sí es verdad, pero hay riesgos que se van a originar de una cocina, por ejemplo, que se pueden originar del gas de la cocina, o por ejemplo, de un aceite con que se está cocinando, eso también puede ser otro riesgo. O sea, no por peligro en realidad, un riesgo de incendio. O quizá un incendio eléctrico, de origen eléctrico. Entonces, chicos, es importante entender eso, que hay riesgos que van a existir en todos los rubros, en todas las actividades económicas, pero van a tener distintos orígenes, se van a originar distintos. Bien, nosotros tenemos una asignatura que se llama Emergencia y Control de Incendios. ¿Ya? Y eso, en la unidad 2, tenemos que ver todo lo que corresponde a incendio. Ahora, como ya tengo incendio, por ejemplo,
uno puede decir que tienen el mismo origen o se manifiestan de la misma forma, lo más correcto es decir no. No van a tener el mismo origen, por lo tanto no se van a manifestar de la misma manera. Ya para también tomarlo en cuenta. Ahora, chiquillos, las medidas de control. Si ustedes se van dando cuenta, hemos estado trabajando con parte de la secuencia que es esta. ¿Ya? Hemos visto peligro, hemos visto riesgo, y ustedes de una forma u otra me han dejado ver las consecuencias. ¿Ya? Ahora, en este punto es normal y habitual que ustedes estén confundiendo riesgo con consecuencia. Ojo, es normal, pero mi objetivo es que de aquí en adelante eso ya empieza a ser cada vez menos. Ya que cada vez menos empecemos a confundir esos conceptos. ¿Ya? Ojo chicos, tenemos este semestre, el próximo semestre y el próximo año. O sea, tenemos un tiempo importante para poder trabajar. ¿Ya? Lo importante es que si ustedes van teniendo dudas, me las pidan. ¿Ya, chiquillos? Eso para mí es bien importante. Entonces vamos a empezar a trabajar también con las medidas de control ahora. Bueno, ¿qué vamos a entender nosotros? Son todas las medidas adoptadas en función del riesgo para su objetivo de control, las cuales pueden ser del tipo duras, barreras, protección, etcétera, o del tipo blandas. Procedimientos instructivos, inspecciones, entre otros. ¿Ya? Estas cositas de acá las vamos a ir trabajando tanto en seguridad industrial 1 como seguridad industrial 2 y en taller 3. ¿Ya? En taller 3 vamos a trabajar cosas bien específicas con las medidas de control. Ahora, ejemplo, procedimiento, examen médico, cursos de manejo, instructivo, revisión de equipo, mantenciones, entre otros. ¿Ya? Ahora, chicos, vamos a volver un poquito con los equipos acá y vamos a hacer una dinámica para que ustedes puedan entender claramente las medidas de control. ¿Ya? Lo mismo, si no van entendiendo o van teniendo algún inconveniente, me van diciendo por último en el chat. O en el micrófono, como a ustedes les salga lo más cómodo posible, chiquillos. ¿Ya? Vamos a cambiar acá. Ya, chicos. Vamos a hacer un caso aplicado más, pero con las excavadoras. Y vamos a también trabajar con el mini cargador con neuronas. Chiquillos, más adelante en todo caso vamos a hacer las dinámicas con lo que es transporte, con lo que es carguío, con lo que es revisión de carga, y todas esas cositas. Hay harto con lo que podemos trabajar. A ver, ya. Ahora, vamos a trabajar bajo el siguiente supuesto, de que tenemos que estar trabajando con estos dos equipos, pero en paralelo, tienen que estar trabajando juntos. Ahora, chicos, vamos a empezar a trabajar varias preguntas y quiero que esto lo hagamos entre todos. ¿Qué debo hacer primero para empezar a implementar las medidas de control, chiquillo? ¿Qué debo hacer yo? ¿O qué debo empezar a tomar en cuenta? ¿Alguien me puede decir, por favor? Identificar el peligro, ya. Vamos a partir por eso, Javier. ¿Ya? Chicos, les recomiendo que empiecen a participar. ¿Ya? Vamos a empezar a... Ya se me están adelantando un poquito. ¿Ya? Chicos, los que vayan participando, no den el problema. ¿Ya? Eso me interesa. ¿Ya? Ahora, observar el entorno, identificar el peligro. ¿Ya? Eso para mí son lo correcto. Y delimitar el área ya pasa a ser una medida de control. ¿Ya? Pero vamos primero a preguntarnos qué es lo que tenemos que nosotros empezar a ver para ver qué tenemos que controlar o cómo lo vamos a controlar. Primero que todo, vamos a hacer un trabajo con dos excavadoras. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos que empezar a ver una medida de control, primero que todo, entre las excavadoras. Primera medida de control que vamos a aplicar nosotros. Vamos a estirar los brazos. ¿Para qué? Para definir las distancias que tengan que tener para que estas no puedan interactuarse o golpearse entre ellas.
¿Ya? Por lo tanto, ya empezamos, ¿a qué cosa? A, a generar las distancias de seguridad entre los equipos. ¿Ya? O sea, ya tenemos lo primero. ¿Ya? Ahora, cerrar el terreno donde están las máquinas, delimitar el área. Daniel y Raquel están completamente en lo correcto. Vamos a delimitar el área. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a fijarme en esta excavadora y voy a estirarle el brazo. ¿Para qué? Para ver bien si esta se estira, hasta dónde llegaría. Por lo tanto, yo sé que automáticamente de este punto voy a empezar a establecer o definir la medida de control. ¿Ya? En este caso, empezar a cerrar el terreno. Vamos a colocar en este caso dos barreras. ¿Para qué? Para que ya las personas no puedan entrar. Ahora, si hago el mismo ejercicio con esto, esta barrera tiene que estar acá. ¿Ya? Ahora, ya empezamos a trabajar dos medidas de control en sí, chiquillos. La primera es evitar compartir los radios de giro. O sea, en español vamos a evitar que con las maniobras choquen los baldes, o también evitar que un balde pueda, por ejemplo, pegarle a esta sección, o este balde pueda pegarle, por ejemplo, a la cabina. ¿Ya? Estamos trabajando un riesgo que es golpeado por, en este caso, golpeado por balde. ¿Ya? Eso es lo primero. Primera medida contra que vamos a tener nosotros. ¿Ya? Ahora, la otra medida es cerrar el área, delimitar el área, ¿para qué? Para que no haga ingreso cualquier persona que no corresponda. Si llega a pasar eso, chiquillos, puede pasar este fenómeno. Puede ser golpeado, esta persona puede ser golpeada. Por eso es importante delimitar el área. Ahora, cuando este equipo está funcionando y tengo una persona acá, estos chiquillos en la práctica, ¿cómo se estaría llamando? Podrían quedar a cargo. Eso también lo vamos a colocar ahora. Si este equipo está funcionando y tengo una persona que está interactuando esto, en la práctica, chiquillo, esto se va a llamar interacción hombre-máquina. ¿Ya? Rigger en este caso no funciona, porque no estamos haciendo elevaciones de carga. ¿Ya? Después vamos a hacer una dinámica con un camión pluma, y ahí con el tema del rigger. ¿Ya? Pero mientras tanto, el rigger acá no es necesario. Ahora, cuando esta persona puede interactuar con esta máquina, bajo el siguiente punto de vista, perdón. El brazo lo devuelvo, o en este aspecto entierro el balde, ¿ya? Y esto esté detenido y apagado. Por encima ahí puede haber una interacción hombre-máquina. ¿Ya? Vamos a partir de esa base. Ahora, ya colocamos la distancia de seguridad, ya cerramos el área para ya tratar de evitar que hayan personas, pero no hemos comido dos medidas de control previa. Estamos llegando a trabajar directo. Pregunta 1. ¿Cualquier persona puede operar estos dos equipos? No, bajo ningún punto de vista, chiquillo. No. O sea, en primera instancia, el operador debe tener la licencia de conducir para esto. ¿Ya? Y en este caso, chiquillo, es la clase D, para maquinaria de rezada. ¿Ya? La misma ley me tipifica aquello. Primero, bueno, más adelante, cuando ya empecemos a trabajar las medidas de control probablemente tal, se van a dar cuenta que no basta solamente la licencia, sino que la persona tiene que tener un procedimiento para trabajar con esto, ya un permiso o una licencia interna, por ejemplo, y tener varias capacitaciones y cursos. Ya, o sea, son varias cosas que vamos a tener que darnos cuenta que tienen que estar. Ahora, una cosa es la licencia de conducir y otra cosa es que yo verifiqué, revisé el equipo, eso. Hacer un cheque de vuelta, ya que la vuelta del perro cuando se da vuelta para la máquina y todo eso. Revisar el equipo. O sea, reviso en el fondo que esté en correcto funcionamiento. O sea, si está con las mantenciones, tiene el agua, tiene aceite, ¿ya? Tiene el panel de control tiene algún indicador de que está fallando, entre otras cosas. ¿Ya? La revisión técnica, sí, es importante. Cuando estemos viendo la asignatura de tránsito, vamos a revisar bien el concepto de la revisión técnica. Hay como una precisión.
Entonces, antes de ponernos a pensar en colocar las áreas para no trabajar con los radios de giro compartido, limitar el área, el equipo se tiene que revisar, ¿ya? Y tenemos que verificar que las personas tengan las situaciones y las condiciones adecuadas. ¿Ya? No hay más vuelta que dar. Ahora, recién me habían dicho, la parte de mantenimiento máquina, vamos a subir un poquito también acá, ¿ya? Alguien a cargo. Ok. Ya, y en ese aspecto podemos tener, por ejemplo, nosotros, no rigger, se le conoce de manera popular, se le puede conocer como loro vivo, que en el fondo va a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, tenemos, ¿cómo se llama? Acá no puede llegar y trabajar cualquier persona, nos va a llegar y ingresa cualquier persona. Eso tenemos que hacerlo. Pero sin embargo, esta persona que está trabajando y esta que está trabajando están preocupados de su trabajo, básicamente. Vamos a arreglar una escala ahora y vamos a cambiar un poquito el escenario. Pero ahora solamente está trabajando ella, solamente sola. ¿Ya? Ahora, en la práctica, el operador que está acá adentro va a ser el dueño de área. O sea, él va a autorizar cuando entre alguien o no entre alguien. Él va a tener que dar permiso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando la persona entre, él recoja el balde y apague el equipo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, puede haber varias opciones. Opción 1, cualquier persona se puede, por ejemplo, comunicar una radio de manera directa con el operador, ¿ya? Indicarle, ¿sabe qué operador? Necesita el área, por favor, va a ser del equipo, y la persona va a entrar. O quizás otra empresa tiene otro concepto. Es decir, no, cuando quieran conversar con él, o quieran hablar con él, o entrar al área, le dicen a esta persona se comunica por radio, el operador, y va a autorizar el ingreso de la persona. ¿Ya? Vamos a trabajarlo también de esa perspectiva. Ahora, son los dos escenarios que pueden haber. Pedir autorización directa al operador, ya que el operador es el dueño del área, o pedirle que esta persona converse con el operador, ya que es el dueño del área. O sea, nada entra y nada sale sin su autorización. Eso es lo que significa ser dueño de área. ¿Ya? O sea, chiquillos, si ustedes se van dando cuenta, vamos a tener que ver distancias, revisión de equipo, tener licencias, procedimiento, demarcación de área y autorizaciones. Y esos chiquillos van a ser medidas de control. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, que una persona sea atropellada por un equipo, ¿ya? Que una persona sea, por ejemplo, golpeada por un balde, etcétera. ¿Ya? O sea, no es que menos peligro, menos riesgo. Lo que pasa, Javier, es que lo que nosotros estamos haciendo es evitar o disminuir de manera tal de que, por ejemplo, haya un golpeado por el equipo, o que haya, por ejemplo, un atropello por el equipo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. En el fondo, estamos minimizando la exposición de las personas para que no tengamos una consecuencia que queramos lamentar. ¿Ya? Chicos, ¿le quedó más o menos claro eso o quieren que veamos otro ejemplo? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, chicos, si ustedes se van dando cuenta, en primera instancia identificamos el peligro, que es lo que vamos a hacer, ya estamos viendo los riesgos, de a poquito, y ya estamos viendo las medidas de control para empezar a evitar que ocurran ciertos eventos. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a empezar a trabajar los conceptos, y lo estamos haciendo, ¿ya? ¿Para qué? Para que ya cuando estemos en la unidad 4, empecemos a trabajar con Excel, empecemos a trabajar con las matrices, chiquillos, y empecemos a aprender a hacer las famosas evaluaciones de riesgo, chicos, que es lo que a mí me interesa, ¿ya? Ahora, se van a dar cuenta que no es algo tan complejo, que no es algo tan difícil, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, nunca piensen de antemano que algo es imposible o que algo no se puede hacer. Por favor, chicos, eso me interesa. Nunca se predispongan de esa manera, ¿ya?
nunca hagan eso, porque lo mismo se coloca las trabas a la hora de que hacer más cosas. Ya chicos, vamos a empezar a seguir con esto. Voy a compartir pantalla. Entonces, chicos, tenemos los procedimientos, los exámenes médicos, cursos de manejo, instructivo, revisión de equipo, mantención, el cinturón de seguridad, entre otros elementos que van a ser parte de las medidas de control. ¿Ya? Y eso es importante entender, chicos. Las medidas de control no es solamente utilizar un casco, no es solamente utilizar un elemento de protección personal, un lente. ¿Ya? Las medidas de control son varias. Más adelante nos vamos a dar cuenta de algo, de que la ley chilena nos dice que tenemos que priorizar un tipo de medidas, pero en ningún momento nos permite utilizar varias medidas en paralelo. Eso es importante también poder trabajar. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué un examen médico? ¿Por qué? Ya, tiene una explicación. ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso? Empezamos a ver varias definiciones. Definimos que era prevención de riesgo, por ejemplo, y que era la seguridad, y vimos también el concepto de enfermedad, ¿ya? O también el concepto de salud, que salud no solamente se define como la ausencia de enfermedad, ¿ya? Que la persona tiene que estar sana y tiene tres componentes, ¿ya? Físico, mental y social. Acá, claro, me dicen, claro, para ver si está apto el trabajo, para trabajar. Ya, y eso, chiquillo, es correcto. El Código del Trabajo, que es el Código del Trabajo, no sé si muchos de ustedes lo han escuchado o alguien se lo ha mencionado, estipula algo bien importante, de que el empleador debe siempre verificar el estado de salud de los trabajadores. ¿Ya? Y una forma de hacer eso es haciendo o solicitando un examen médico, un examen de salud. Por eso es que muchas veces lo más probable es que ustedes alguien te diga, uff, mira que estoy trabajando, voy a trabajar en minería, ¿ya? Y, y, y le dicen que no tengo que hacerme los exámenes, ¿ya? El examen antes de entrar a trabajar es preocupacional, ¿ya? Y cuando tú estás trabajando, tienen que hacerte exámenes cada cierto intervalo de tiempo, eso es un examen ocupacional. Los exámenes psicológicos va a depender también de la empresa, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando uno hace el psicosensométrico para poder conducir un vehículo o operar una maquinaria, también te hacen una entrevista psicológica, ¿ya? Ahora, para saber qué medidas tomar con respecto al trabajo que realizar según su salud. Sí, también eso. Y también viene por otro lado. Por ejemplo, a los trabajadores que hacen labores de soldadura, ¿ya? Ellos se hacen una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax es para ver también la presencia de humos metálicos, ¿ya? O sea, también hay que entender que cada cierto tipo de trabajo nos va a hacer o nos va a obligar a nosotros a tomar ciertas medidas de control, ¿ya? Eso hay que también tomarlo desde esa perspectiva. O sea, un examen médico no es solamente un tema legal, sino que también nosotros tenemos que verificar si la persona tiene realmente la condición de salud adecuada. Otra definición chiquita de las medidas de control pueden ser las medidas adoptadas a través de la toma de decisiones para tratar y reducir los riesgos. Consulta, chiquillos. Cuando recién colocamos la dinámica para ver qué hacer una persona para que no ingrese todo el cuento, eso igual, con eso igual puede ocurrir, por ejemplo, un atropello, chiquillos. Por ejemplo, Javier, mira, es que yo aplique una medida de control, ¿va a ser realmente o va a evitar realmente que el accidente nunca ocurra? No, igual puede ocurrir. Puede ocurrir igual. Sí, Lo que estamos haciendo es disminuir o tratar que no ocurra, ¿ya? O sea, en un descuido siempre va,
con un descuido siempre va a poder haber un accidente. ¿Sí? Y eso es así. Entonces, mire, cuando yo aplico una medida de control, estoy tratando el riesgo. En el fondo estoy tratando que ese riesgo sea lo más bajo posible. ¿Ya? Yo trato los riesgos mediante las medidas de control. O sea, si por ejemplo utilizo un casco y se cae una herramienta, yo voy a estar evitando que la herramienta golpee mi cabeza. No voy a estar evitando que la herramienta caiga, ¿ya? Pero sí voy a estar evitando que me golpee. O sea, estoy tratando el riesgo, ¿ya? Ahora, un ejemplo un poco más sencillo, un guante. ¿Un guante va a evitar que tú cortes tu mano? No, pero o sea, va a pararla, para Ya, que o no sea, reciba tanto el daño. exactamente. O sea, ¿qué va a hacer el guante? El guante se va a cortar, va a absorber energía y lo que va a cortar tu mano quizá va a ser un corte más chiquitito. Está reduciendo el riesgo, en ese caso. Entonces, el guante, ¿qué va a hacer? Va a reducir el corte, va a reducir la consecuencia en la práctica. Por eso es importante entender que las medidas de control van funcionando de distintas Y maneras. igual con los bototos. Claro, o sea, el zapato, sí, sí. El zapato, o sea, si se te cae un martillo en una herramienta, va a evitar, por ejemplo, de que te cause un daño mayor. Ojo, los zapatos tienen distintos tipos, hay para distintos tipos por ejemplo, con las intensidades de energía, entre otros elementos. Hay que tener también como varias cositas a ver. Bueno, lo que son los elementos de protección personal, chicos, los vamos a trabajar en taller 3. Vamos a ver varias cositas, ¿ya? Sin embargo, en ingeniería industrial vamos a empezar también a trabajar con lo que corresponde a protección respiratoria, un poquito más adelante. Les enseño a utilizar los respiradores, los filtros, todo eso, para que lo empecemos a ver. Entonces, claro, en ciertos aspectos son las medidas adoptadas a través de la toma de decisión. Y yo cómo decido tomar una medida de control u otra es cuando identifico mi peligro y hago la evaluación de riesgos. Doy los valores. Ah, entonces mi peligro tiene estas características, por lo tanto yo debo tomar estas medidas de control. A eso hace referencia con la toma de decisiones chiquillos. ¿Ya? Por eso es como que uno tiene que ser ordenado y metódico. ¿Ya? O sea, yo con toda medida de control estoy tratando el riesgo. ¿Para qué? Para poder reducir su consecuencia, que esta sea la menor posible. Eso es lo muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, la importancia de las medidas de control radica en que permite gestionar los riesgos desde todas las miradas, todas las perspectivas. O sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de soldadura, no es solamente un procedimiento para soldar, no solamente tener un par de extintores, no solamente que el trabajador tenga un examen médico y que tenga una radiografía para humos metálicos, ya no solamente revisar el equipo. Entonces, ustedes se van dando cuenta, vamos teniendo varias medidas de control. Por eso que cuando yo hablo de una gestión del riesgo, digo, ok, tengo estos son todos mis riesgos y estas son todas las medidas, las formas como yo los voy a controlar. En el fondo, ok, tengo que ver que ahí tengo un riesgo de incendio, tengo un riesgo para la salud y así. Voy eligiendo todas las medidas de control en función de mis riesgos y de lo que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para poder entenderlo todo de mejor forma. Eso es importante, chicos, ¿ya? No quedarnos solamente con una medida de control. Ahora, en el caso chileno, nosotros vamos a trabajar con estas tres medidas de control. El elemento de protección personal, la medida administrativa y la medida de ingeniería. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la base de este triángulo tengo la medida de ingeniería. Y a medida que la pirámide se va haciendo más chiquitita, más delgada, vamos trabajando con las medidas de control que son más livianas o que quizás tengan un peso más bajo o que no sean tan funcionales o tan buenas como una medida de ingeniería. ¿Ya? Eso hay que entenderlo de esa perspectiva. O sea, vamos a tener varias variaciones. Ahora, cuando uno trabaja, se va a dar cuenta que, claro, este está en la punta de la pirámide, o del triángulo, mejor dicho, y es lo más débil. Pero cuando ustedes están trabajando, chicos, se van a dar cuenta que las empresas, esto es lo primero que utilizan. Lo primero, razón motivo, es lo más barato y es lo más fácil de trabajar y de implementar. ¿Ya? Por eso es importante también trabajarlo desde esa perspectiva. Ahora, la ley chilena me dice, oye, trabaja en ingeniería.
Y uno se pregunta, ingeniería, pero ¿cómo lo hago? No es tan complejo. Si tengo, por ejemplo, una máquina que genera gas, ¿cuál sería la medida de control que nosotros, o algo más simple? Tengo una máquina que genera mucho polvo en un lugar cerrado, mucha tierra, que uno puede respirar. ¿Qué medida de control, chiquillo, nosotros utilizaríamos para ese caso? Ocupar la máscara de filtro, esa para... ¿Ya? Una mascarilla con filtro para polvos, ¿no es cierto? Sí, esa misma. Ya. Pero si ustedes se van dando cuenta, están colocando automáticamente el elemento de protección personal. ¿Ya? Ahí la Javiera dijo algo un poco más concreto. Ya, ojo. A ver, veámoslo así. Yo no le estoy prohibiendo de que utilicen un respirador con filtros. No lo estoy haciendo. Lo que pasa es que ustedes en el fondo están trabajando directamente en la persona. Y lo más adecuado cuando uno empieza a trabajar es decir, oye, voy a trabajar en la fuente donde se está originando el polvo. Y en este caso, yo puedo, por ejemplo, colocar un sistema de captación de polvo con un filtro, cosa de que el aire salga con la menor cantidad de polvo posible. ¿Ya? O Un lo otro, succionador de polvo. sí, hay varios tipos, hay muchos tipos. O Hay uno, sea, pero no sé cómo se llama, que lo tuvo que ocupar mi papá. Entonces, mira, hay unos que son absorbedores de polvo, hay unos que son también una especie como de campana extractiva. parece que el primero. El primero, un extractor. De hecho, hay varios tipos. O sea, yo soy alérgico al polvo. El polvillo es muy fino. Yo utilizo un filtro EPA, donde estoy trabajando, que capta el polvo del ambiente y me tira aire limpio. O sea, bienvenido al mundo de las alergias, chiquillos. En mi caso es así. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a ver las medidas de control, uno tiene que ponerse en este escenario. En el escenario de, de poder trabajarlo así. Dejemos de mostrar, chiquillos, buscar una cosita chiquitita, ¿ya? Y para poder tratar de explicarle un poco mejor aquí. Eso, chicos, es un diagrama, ¿ya? Que nos muestra, por ejemplo, la fuente donde se origina algo, ¿ya? Un medio donde puede llegar a la persona, ¿ya? Cuando ustedes me dicen, no, trabajemos con el EPP, lo que ustedes están diciendo es que trabajemos directamente de la persona. O sea, que el agente contaminante va a seguir estando en el ambiente de trabajo, va a seguir estando. Y no será más lógico tratar de que en el ambiente esté lo menor posible para que la persona esté trabajando sin su elemento de protección personal. Porque en la práctica, el elemento de protección personal, el EPP, es la última barrera. O sea, si yo ya no tengo nada más que hacer e implementar, utilizo el EPP, pero no puedo partir utilizándolo al principio. Hay excepciones, hay circunstancias específicas en las cuales yo igual voy a estar utilizando el EPP, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, para no confundir tanto. Exactamente, es netamente eso. Si, por ejemplo, acá tengo una generación de polvo, digo yo, perfecto, coloco una medida de ingeniería que absorba el polvo acá. Si aún así sigue habiendo polvo en el ambiente, ok, coloco un sistema para que absorba el polvo acá en el ambiente. Pero si aún así no funcionan esos dos, ok, recién trabajo en la persona, con el elemento de protección personal. Ahora, esto, chiquillo, sí o sí, es un tema que usted tiene que tenerlo ya como sus vocales. Mientras yo estoy viendo qué medidas de control trabajar acá, ¿puedo dejar a la persona sin ninguna protección, sin nada, que trabaja así nomás? No. tienen que estar viendo los dos. Ya. En ese caso, chiquillas, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Mientras estoy viendo qué sistema, por ejemplo, colocar para extraer polvo o quitar el polvo en el ambiente, la persona va a seguir estando expuesta a polvo.
Entonces, bajo ese punto de vista específico, le voy colocando el respirador con los filtros para polvo, ¿ya? Y una vez que yo empiece a medir la cantidad de polvo presente y esté a un nivel aceptable o que la misma ley me permita, recién voy a sacar a la persona el respirador con los filtros. Recién. ¿Ya? O sea, tiene una lógica. Tiene que hacerse así. Exactamente. Y razón motivo, porque legalmente hablando, yo no puedo dejar a la persona sin ninguna medida de control. No puedo dejar a la persona expuesta a riesgo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. No sé, chicos, si lo que hemos visto hasta este punto de medidas de control se entiende. ¿Son tan amables, por favor, de decirme? Sí, se ¿Sí? entiende. Ya. Ahora, las medidas de ingeniería siempre se van a tomar en la fuente, donde se está generando el riesgo. Ya cuando la persona interactúa con el peligro, o directamente en el peligro. Las medidas administrativas son tanto en el medio como en los trabajadores. Ejemplo de medida administrativa, todo lo que tenga que ser documento, ¿ya? O por ejemplo, quizás una advertencia que yo coloque diga lugar con presencia de polvo. Precaución, utilice su elemento de protección personal. O ni siquiera eso, lugar con polvo, ¿ya? Y lo otro es el famoso elemento de protección personal, ¿ya? O sea, mi idea, chiquillo, que cuando ustedes salgan o egresen, se den cuenta de que antes de tomar la decisión de tomar un elemento de protección personal, ¿ya? Tienen que ver todo lo posible para que ya como último recurso se utilice el elemento de protección personal, ¿ya? Miren, en ingeniería industrial y otras asignaturas vamos a empezar a trabajar con algo que se llaman los famosos protocolos. Vamos a ver protocolos del Ministerio de Salud como uno para cuando tú estás expuesto a polvo con sílice o estás expuesto a ruido. Y bajo esos puntos de vista es lo que yo les explico, ¿ya? Orientado de esa manera. Ahora, peligro, riesgo, medida de control. Van a depender de los riesgos de su evaluación, ¿ya? En el caso de los peligros clase A, en el que pueda ocasionarse un accidente fatal o un accidente grave, estas se deben implementar de manera obligatoria, sí o sí, nos guste o no nos guste. Y estas se deben implementar para dar cumplimiento con las distintas leyes, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Chicos, vamos a dejar aquí hasta acá, ¿ya? Voy a dejar de grabar, por si acaso, pero no se me arranquen todavía, chicos.